Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas noches, estimados auditores de Fantasmas. El programa que usted ha esperado toda la semana, el programa que usted añora ver, con el cual usted tiene sueños de distinto tipo. Esta noche traemos a ustedes algo bastante interesante, ¿ya? Que puedan pensar y reflexionar antes de dormir esta noche. Voy a, antes de comenzar, saludar a los contertulios. Hoy tenemos un panel un poco más ampliado que las últimas dos veces. Está en mi pantalla a mi izquierda Tomás Pino, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Bien, muy bien, Tomás. Aquí estamos. Bien. Ansioso ya de comenzar este nuevo episodio de Fantasma, un poco distinto, ¿eh? Un poco distinto. Vamos a hablar con otra perspectiva de algo que es un tema recurrente usualmente en los programas de misterio. Aprovechamos también de saludar al gran Camilo desde su retiro allá en las alturas. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, Ramón, ¿y tú cómo has andado? ¿Cómo va la reclusión? Bien. Aquí estoy, sentado, muy bien, Te con veo mis amiguitos acompañado de siempre. con tus clásicos Claro, amigos. Estamos todos He aquí. estado bien aquí, más que nada recluido, y muy contento en este programa por contar con la presencia, que le echábamos mucho de menos también en el programa, de Alejandro Pino. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, Cami. Yo te tengo al lado, Tomino. No, mi pantalla es la que manda. Mira, ahí está Ramón. Ahí está Ramón. Hola, Tomás. Allá Hola. arriba debería estar Alejandro. Pasa que se activa la cámara cuando hablan. Y allá, en diagonal debería estar Camilo. También. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Exactamente. Muy bien. Oye, gracias por la bienvenida. No estamos los cuatro, yo creo que hace más de un año en La Serena, cuando estuve en La Serena. Estuvimos hablando esa noche, creo que de los sueños. Hicimos un programa bien largo, me acuerdo. Y esta noche estamos acá de vuelta, confinados absolutamente, desde Santiago. Ustedes están en La Serena. ¿O no? No. Tomás está en Peñuelas. Exacto. Tomás está Ramón en Coquimbo, yo también. Estamos en Coquimbo. Tú estás, Ramón, tú estás en Chateau Ramón. Yo estoy en mi chateau. En el sector del Culebrón. Ahí Así está. Y el Tommy está en Peñuelas, en el sector del casino. El Cami está en San Joaquín. Y yo estoy en la Galería de Arte. Y yo estoy en la zona 0 santiaguina, muy cerca de Plaza Baquedano, Plaza Dignidad. Efectivamente. Esta Esta noche tenemos un programa, me voy a acercar un poquito. Tenemos un programa que nos va a llevar a recorrer por algunas historias personales, vivencias personales, y la invitación queda extendida también para que ustedes hagan la reflexión propia. ¿En base a qué? En base al fenómeno ovni, extraterrestre, pero desde nuestras vivencias, desde cómo nos conectamos con ese fenómeno, cuáles fueron nuestros primeros pasos en relación a este tema, más allá de lo fenomenológico, sino que más bien desde lo experiencial. Es un programa que los invita y que nos invita a todos, y a ustedes también en la casa, a precisamente mirarse para adentro y buscar aquel extraterrestre, aquella entidad que vive dentro de cada uno de ustedes y que probablemente haya nacido cuando ustedes vieron por primera vez alguna película relacionada o leyeron alguna vez algún cuento relacionado.
fue donde germinó esa idea en su cabeza que hoy se traduce en tantas mentes en este mundo como quizás una añoranza de que haya algo más allá de las estrellas mirándonos, mientras nosotros miramos el cielo aún con ojos de asombro y de la inexperiencia. Así comienza Fantasmas. Fantasmas. Pues bien. Sí, abramos los juegos, Alejandro. Vamos a abrir los fuegos. Hacer un pie de página ahí a lo que decía Ramón, que el capítulo se llama OVNIS Pop y justamente el enfoque es el que plantea Ramón, porque si nosotros hablamos de cómo nos ha tocado el fenómeno OVNI desde el punto de vista de lo extraterrestre, de ese pensamiento a veces mágico de lo que significa imaginar que pueden llegar extraterrestres o que nos visitan extraterrestres o que nos han visitado a lo largo del tiempo, estamos exteriorizando también cómo hemos sido influenciados de alguna u otra manera por eso, a través del cine, a través de los libros, a través de los documentales, a través de los cómics. Eso es lo más importante. Nosotros somos los portadores de esa cultura ovnipop, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que vamos a tratar de plasmar. Y yo quería comenzar desde todo esto, desde perspectivas bien propias, desde la subjetividad, planteando algunos casos fundacionales del fenómeno OVNI, los que yo considero que son los fundacionales, siempre hablando desde el siglo XX hacia nuestro tiempo. Y yo planteo tres hitos, vamos a decirle hitos, del fenómeno pop OVNI. El primero, y podemos ir debatiéndolo si quieren, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, Me parece. probablemente los auditores tendrán otros puntos de vista. El primero para mí, el más importante y el que sacude la cultura, primero la cultura norteamericana. Nosotros bebemos mucho de lo norteamericano, por lo tanto, con el tiempo también nos llegó a nosotros, pero lo que sacudió a la sociedad norteamericana la noche del 30 de octubre de 1938 fue lo que llevó adelante y desarrolló un joven Orson Welles, Sí, claro. mucho más conocido por sus películas. Citizen Kane es de él, considerado por muchos probablemente la mejor película de todos los tiempos. En esa época era jovencito y estaba a la cabeza de un proyecto teatral, de radioteatro en realidad, que se llamaba el Teatro Mercury. Trabajaban para la CBS. Y la noche de Halloween, el 30 de octubre de 1938, ellos emiten la adaptación de la novela La Guerra de los Mundos, que a ustedes les debe sonar también, de H.G. Wells, que es una novela que salió en 1898. Ellos adaptaron a radioteatro esto, lo emiten, es una emisión relativamente corta, no muy extendida, pero lleva a un malentendido tremendo esa noche. A pesar de que Orson Welles, dentro del libreto del radioteatro, hace 2 veces aclaraciones de que eso es una fantasía, la gente llegó tarde al comienzo del radioteatro y empezó a interpretar todo esto que estaban contando, que era una invasión de naves extraterrestres que caían en un pueblo en New Jersey, claro, en Estados Unidos. La gente comienza a malinterpretarlo, empieza a generarse un boca a boca y todo termina en el terror absoluto. La gente se espanta, la gente efectivamente cree que en New Jersey cayó una nave y que está ocurriendo todo lo que están escuchando y que le están contando en el radioteatro, que está ficcionado con una serie de elementos, entre esos relatos periodísticos, etcétera. Claro, expertos, etcétera. Ese es un caso fundacional que se mete de lleno a la cultura pop ovni, de cómo nosotros podemos entender lo que significan los extraterrestres para nosotros. En este caso, una amenaza que viene derechamente a exterminarlo. Spielberg después hace una película, y hubo otra adaptación en los años 50 también, pero para los más jóvenes se acordarán de la película de principios de los 2000 de Steven Spielberg llamada La Guerra de los Mundos. Pero hay una amenaza concreta, vienen a exterminarnos. La mitad del radioteatro trata de eso, de cómo los extraterrestres saben y empiezan a irradiar gases, la gente se empieza a morir, etcétera, etcétera. En un Estados Unidos en 1938,
que empieza a mirar ya no tan de reojo lo que está pasando en Europa con el nazismo. Por lo tanto, hay un terror implícito de esta invasión que tarde o temprano, y ellos no lo sabían todavía, se iba a transformar en una guerra mundial. O sea, el horror que ellos imaginaron en el radioteatro o pensaron en el radioteatro se iba a multiplicar por 100, absolutamente. Pero por otro tipo de invasión, la de los nazis, la del nazismo, la de Hitler. Esa debe ser la primera vez que el tema ovni o el tema de extraterrestre, con esta connotación negativa de invasión, ¿verdad?, se masifica, ¿verdad? Antes era como muy de nicho, de aquellos que leían a Julio Verne, por ejemplo, Correcto. o a H.G. Wells, ¿verdad?, que tenían un poco el ideario imaginativo de lo que ocurría en el espacio, ¿verdad?, como una realidad donde todo era posible. Por eso mismo entra de lleno a la cultura pop, a lo masivo, digamos. Claro. Hablemos, Claro. pongámoslo desde esa perspectiva. Ese para mí es uno de los casos fundacionales que empieza a estructurar nuestra visión del fenómeno extraterrestre y que iba a encontrar ya cumbres en la literatura, en el cine y en el cómic. El segundo hito o caso fundacional es lo que define la nomenclatura de los aparatos, que es el de Kenneth De platillo Arnold. volador, digamos. Así es. Kenneth Arnold, de este piloto que estaba sobrevolando por el estado de Washington, que el estado de Washington está al sur de Estados Unidos, frontera con Canadá, el 24 de junio de 1947. Divisa 9 objetos en trayectoria bastante irregular y él relata esto a la prensa y la prensa lo malinterpreta de alguna manera y le pone un término, que es el término platillo volador, que es un término que la gente de sobre 60 o 70 años, acá en Chile o en Latinoamérica, incluso en España todavía lo usa, el platillo volador, un concepto creado por la prensa, malinterpretando una descripción de Kenneth Arnold, que jamás dijo que era en sí unos platillos voladores, y esta historia es súper conocida también. Él hizo hasta un dibujo, de hecho yo lo tengo ahí, no se los voy a mostrar. Sí. Vamos a verlo. Él quiso ser sumamente explícito y lo dibujó desde arriba y de costado. ¿Lo ven? Mira, ahí está el Claro, documento. claro. Sí, claro, ahí está. Desclasificado. Ya hay una visión desde arriba que no es completo, si se dan cuenta no es completamente un círculo, ya tiene una figura irregular, de costado sí parece un plato, Claro. pero lo que más le llamó la atención más que la forma a Kenneth Arnold era cómo se desplazaban, que él dijo que se desplazaban como se mueven las colas de los volantines, de una manera muy irregular. Ese es el segundo hecho que define también, ya en términos de nomenclatura, cómo nosotros vamos a empezar a llamar esas naves. Desde el siglo XX para atrás, probablemente mucho de la fenomenología ovni estaba tratada desde otros puntos de vista, no necesariamente tecnológicos, probablemente Exacto, religiosos. O Entonces, mítico. mítico. Claro. Y por primera vez, masivamente, ya empezamos a asentar una visión que había propuesto H.G. Wells en 1898, que lo hizo mucho más pop el radioteatro de Orson Welles, y ahora ya lo vemos funcionando 100% y en la realidad, ya no es un radioteatro, ya no es una novela, está ocurriendo sobre nuestras cabezas. Así que estos 9 objetos brillantes por la luz del sol, con vuelo errático, son el segundo hito o caso fundacional del fenómeno ovni en nuestra cultura pop. Y el tercero, que ya este es el más conocido de todos y a ustedes les va a sonar, obviamente, es el caso Roswell. Kenneth Arnold vio estos objetos el 24 de junio del 47 y el caso Roswell ocurre el 2 de julio de 1947, poco tiempo después. Y también mala interpretación o la prensa estableciendo los límites del relato de alguna manera. Ahora, por otro lado, para la prensa era una historia también, me imagino, súper atractiva. Por lo tanto, igual me imagino que andaban cazando la noticia y dándole la amplificación para poder vender también, me imagino, ¿no? Son los grandes catalizadores también de lo pop, en este caso la prensa. Y bajo el relato de quien vio estos objetos,
Mark Brazel, y que fue el que contó lo que había encontrado en su rancho, y a través de la policía o el comisario del lugar, esto salta a la prensa y salta después a las fuerzas aéreas norteamericanas. Es donde empieza a darse también otro malentendido, porque la prensa primero titula, y si tuviéramos que reconstruir el titular base, decía algo así como: las fuerzas aéreas capturan un platillo volador, concepto que ya venía hace unos días atrás en un rancho de la región de Roswell. Ese titular después fue despedazado y fue cambiado, y se contó otra historia. En realidad no eran platillos voladores, esto era un globo de un proyecto que después supimos que se llamaba Proyecto Mogul, que era un globo que subía a altas, a alturas enormes, para hacer escucha de pruebas nucleares de los rusos. Y tuvo un problema y se precipitó a tierra, y esos son los restos que encontraron en definitiva en el rancho de Roswell, o en las cercanías de Roswell. Entonces, hay una construcción también a lo largo del tiempo que va modificando lo que ocurrió originalmente y lo va transformando en un relato que se hace casi cliché ya a esta altura, y que da pie también a algo clásico dentro de la fenomenología ovni, que es la conspiración. Otro ingrediente del fenómeno ovni. ¿Por qué? Porque es la fuerza aérea la que conspira para ocultar algo que en algún momento la prensa lo hizo muy evidente. Ahí tenemos un nuevo ingrediente que hace que este fenómeno entre mucho más de lleno a la cultura pop, y la conspiración sigue siendo una de las materias primas para llamar la atención de quienes divulgan este tipo de fenomenología. Siempre hay alguien tratando de que nosotros no contemos la verdad, y que hace todo lo posible por acallarnos, o por inventar verdades paralelas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esos son los tres, para mí, casos fundacionales que dan pie o que generan los ingredientes o establecen los ingredientes sobre los que seguimos hablando hasta el día de hoy. Camilo, tú, ¿cuándo recuerdas haber escuchado por primera vez o tener alguna noción de que existía la posibilidad de vida extraterrestre, de invasores, si tú quieres, o del fenómeno ovni extraterrestre? Mira, enfocándolo un poco como lo hablaba el Ale, yo creo que en base a estos hitos que mencionaba él, podríamos definir el fenómeno ovni y su abordaje en el cine como respectivas olas, ¿vale? No sé si están de acuerdo conmigo. La primera ola, por ejemplo, de la amenaza exterior, desconocida, poderosa, que llegaba de imprevisto a tocarnos la puerta, amparado también por la posguerra, ¿vale? Que me imagino fue la primera ola, con avanzada tecnología en una carrera armamentística, hablando de la Guerra Fría también, después del fenómeno de Roswell, tocando el tema de la conspiración, o sea, estando enterados y ocultando esta gran verdad al resto de la humanidad. Yo creo que nací más o menos entre esa ola y una tercera ola que podríamos hablar un poco más adelante, con películas, por ejemplo, que son de amigos. Yo nací en el año 92, la primera que me acuerdo que vi fue el Día de la Independencia. Eso es del 94, año 94. 96. No, 96. 96. Y 96. Vi mi amigo Mac, que igual son finalmente abocados a esa ola más conspiranoica. O sea, nosotros ya lo sabíamos desde antes y no lo revelamos hasta el momento que ya están aquí entre nosotros. Claro. Yo me acuerdo que fueron las dos películas que más me marcaron, porque fueron justo más o menos en la época que yo había nacido, cuando empecé a tomar conciencia de lo que era el cine y de lo que era el fenómeno ovni. Sobre todo porque mi amigo Mac, me acuerdo que me daba mucho susto. Estos seres flaquitos, cachetones, que hacen así. ¿Verdad? Con una gran panza. Una gran panza. ¿Y tú, Tomás? Yo creo que ¿Cuál fue tu primera mi primera approach al cine de extraterrestre fue con ET. Sin duda. Claro. Pero esta era probablemente la primera película donde el extraterrestre es bueno, ¿no? No lo sé, porque no me acuerdo qué había pasado antes de que yo naciera, la verdad. Pero Spielberg lo trata también en Encuentros Cercanos, del 77. Lo trata en Encuentros Cercanos, claro, claro, en Encuentros Cercanos del tercer. Pero es notable. El abordaje de Encuentros Cercanos es notable, bueno. Lo encuentro notable porque es bien innovador desde mi punto de vista, porque
se habla sobre el fenómeno extraterrestre, la vida extraterrestre en la cooperación con el gobierno de Estados Unidos en este caso, ¿cachai? El intercambio, ¿cachai? El intercambio como se dan estos intercambios de rehenes, ¿cachai? Y es notable porque finalmente hace punto en distintos hitos, por ejemplo, en la desaparición desaparición de este escuadrón que estaba patrullando cerca de Fort Lauderdale, con base en Fort Lauderdale, y un vuelo donde desaparecieron 14 personas, digamos, y no aparecieron nunca más. Y ahí los devuelven. Eso es muy interesante. Ahora, esa es como la primera película como seria en relación a qué pasaría si que efectivamente existiera un contacto con una raza alienígena. Ahora, yo creo que la primera serie donde el extraterrestre es radicalmente bueno es ET, donde es como víctima, ¿verdad? Y el humano es el malo. Y el humano es el ¿Te das malo. cuenta? Claro, bueno, esa fue la primera película de la que yo tengo recuerdo de haber visto extraterrestres. Que ahora la vi de nuevo más grande y me dejó gratamente sorprendido. La verdad es que yo la vi, no la volví a revisitar Es maravilloso. durante 25 o 30 años, fácil, sin verla de nuevo. Y me doy cuenta con el cuidado en que fue hecha, bueno, la banda sonora, ¿cachai? Pero también el lenguaje técnico que ocupan es súper choro. El lenguaje médico que se ocupa lo encuentro súper avanzado. Para ese tipo de cine que en el fondo vendría a ser como una especie de cine de ciencia ficción, ¿cachai? Pero ciencia ficción, fantasía para niños, entre comillas, ¿cachai? Lo encuentro una película notablemente hecha. En encuentros cercanos, me voy a correr para atrás los años, también existe esta especie de esfuerzo por tratar de ocultar la verdad. Inventan ahí que un problema con una especie de gas, si no me equivoco, Claro. para que la gente no acceda a la Torre del Diablo, que es el lugar que estaba pactado con los extraterrestres para poder hacer contacto. Y también lo interesante de Encuentros Cercanos es algo que toma la película Arrival de hace muy poco, que es cómo nos vamos a entender unos con otros, el lenguaje. De aquí era música, eran notas musicales. Exacto. Que en primer término se interpretan como el lenguaje de señas y después lo traspasan a notas. Está tocado, es uno de los hilos conductores, de hecho, pero que películas como Arrival ya lo toma como un desafío a desarrollar. O sea, ya metámonos a este subtema dentro de la cinematografía extraterrestre y vámonos derechamente a ver cómo, como cresta, nos vamos a entender con este tipo de seres. Luego de dejar de lado todo lo que significa este primer shock de encontrarse con una civilización, de aceptarlo, claro, y después convocar al mundo científico, dejar al mundo militar de lado, convocar al mundo científico y que se haga cargo de este desafío. En Encuentros Cercanos se ve eso y lo desarrolla mucho más Arrival, donde sale Amy Adams, que es una peliculaza también. Es notable Arrival, La Llegada en español. Está en Netflix por si quieren verla. Es una película excelente, trata sobre el lenguaje y el impacto del lenguaje. Es muy curioso. ¿Sabes qué? Mira, desde mi punto de vista, más allá de los hitos que han ustedes nombrado, hay dos que van más bien a la televisión más que al cine, claro, que dicen relación a dos series que son para mí anclas dentro de las series de ciencia ficción. O quizás tres. Yo creo que tres. La primera es Los Invasores. La serie norteamericana del año 67, buenísimo, si no me equivoco. La segunda es una de las de mediados de los 80 que se llama Vi. No sé si alguno de ustedes se recuerda, quizá Alejandro. Eran estos extraterrestres que llegaban, tomaban contacto con la civilización, obviamente en Estados Unidos, pero resulta que eran reptiles que ocupaban pieles falsas y comían ratones. Así es. Y yo creo que ya en los 90, los Expedientes Secretos X, que si bien es cierto trata de varios temas paranormales, tiene una línea argumental
que está estrechamente relacionada con el fenómeno extraterrestre. Y con la hibridación, además. Y con la hibridación, exactamente. Con la lógica de ellos están entre nosotros hace tiempo y están confabulados con los poderes fácticos de este mundo. Yo creo que en términos de televisión esas tres son como los pilares de mi punto de vista. No sé si se me arranca alguna. Para mí son las que más recuerdo, sobre todo los invasores. Con David Vincent. David Vincent los ha visto. Que iba por un merendero cerrado y abandonado. Él vio cuando llegaron y en definitiva lo que tratan de hacer es de silenciarlo, mientras él trata por su cuenta de combatir esta invasión, que es una invasión bien particular porque a la gente la empiezan a controlar de alguna manera. Es un control mental. Pero además le ponen un dispositivo, sí. ¿no es cierto? Parece que es algo que toca el cómic de Oesterheld, el Eternauta, el gran cómic del año 57 al 59. Maravilloso. Donde también ocurre una invasión y los seres humanos son controlados y se transforman en, según las palabras usadas dentro del cómic, en hombres robot. Y los invasores es más o menos lo mismo. Y la visión negativa del invasor, del que nos quiere controlar, también en un contexto de Guerra Fría. Y también de conspiración, o sea, es uno contra toda la corrupción que existe, porque ahí habían policías que eran extraterrestres, habían alcaldes, gobernadores, ¿verdad? Y solamente se les reconocía por el dedo meñique, ¿verdad? Que parecía que faltaba una falange, no me acuerdo. Sí, eso es una serie clásica. Y lo de B fue un hitazo, un exitazo en televisión. Sí, porque también es esta transformación y cómo en definitiva nosotros somos tan estúpidos que no nos damos cuenta de que están entre nosotros, pero hay ciertos guiños que nos podrían hacer dilucidar o detectar quién es quién. Y en ese juego se basaba mucho la serie. ¿Cuál era la otra? Bueno, los Archivos X es la primera serie de la que yo me hice fanático y además es una serie que me provocaba ansiedad en cierta manera, porque uno esperaba el capítulo o después se compraba el libro que hacía las compilaciones. Con esa serie me pasó, y fue la primera serie que me pasó así de fuerte, y la otra fue cuando salió Lost. Creo que esas dos series me marcaron de la misma manera, así como que te hacen muy independiente porque las temáticas no habían sido tratadas en esa profundidad o con esos enfoques. Que mezclan mucha fenomenología distinta, además. En el caso de los Archivos X, claro, el centro es el fenómeno extraterrestre inserto y actuando en la Tierra, pero además un montón de temáticas como la percepción extrasensorial o fenómenos paranormales, etcétera, etcétera. De eso que lo hacía más interesante y que es lo que hoy, desde hace un tiempo se llama misterio o le llaman misterio cuando hablan de estos temas. ¿Sí? Exacto. Ahora bien, la literatura. Yo recuerdo en la biblioteca familiar existían varios tomos de una serie de libros de la editorial El Cervo que se llamaban novelas de anticipación. Sí, esas blancas, los blancos. Una de las blancas. Había una de narraciones terroríficas, otra que yo me las leí todas, otras de novelas de anticipación, otras novelas policiales, rusas, etcétera, del oeste, me acuerdo también, que creo que leí todas esas. El punto es que en esos libros que hacen recopilaciones desde a partir de los años 60, mediados de los 60, había uno en especial que probablemente tiene que haber sido uno de los primeros cuentos de extraterrestres que yo leí, que es muy corto, tendrá una página y media, que eran los primeros que yo leía, porque lo ocupaba ir al baño, entonces eran cortitos, y este en especial se llamaba Dimensionaje, de un prolífico autor español que se llama Francisco Lescano, y creo, si no me equivoco, que lo tengo ahí adentro, el volumen 3 de esas novelas de anticipación tiene varios de él. Granja Experimental, etcétera, etcétera. Bueno, son buenísimos.
Sí, buenísimo. De hecho, tú los puedes encontrar en la colección completa de acervo de Nación Terrorífica y de novelas de anticipación completa en internet. Yo la tengo descargada. ¿En serio? Sí, les voy a mandar el link después. El punto es que en este cuento que se llama Dimensionaje, te relatan el viaje de unos seres en una nave espacial a otra dimensión. Y en esa dimensión resulta todo bastante complejo, pero logran tener éxito en su misión. Empiezan a ver el entorno y se dan cuenta que es un entorno amigable, ¿verdad? Un poco acuoso el lugar, hay células vivientes ahí. Y los tipos, para explorar el territorio, tiran bombas. Y en ese momento surge el acabose. Tremendas olas gigantescas de líquidos gelatinosos los absorben y finalmente los terminan matando. Al mismo tiempo, en nuestra dimensión, un tipo que va conduciendo siente un horrible dolor en el ojo, se tapa el ojo, casi choca, después va al médico y el médico le mira y le dice, oye, no sé qué te pasó, pero algo te hizo mucho daño en el ojo, ¿verdad? Y ahí termina el cuento. Y claro, y efectivamente estos extraterrestres venían de esta otra dimensión, pero se habían dimensionado mal. Entonces, no se dimensionaron en un tamaño de esta dimensión, sino que aterrizaron en un tamaño muy pequeño en el ojo de una persona. ¿Te das cuenta? Yo recuerdo esos cuentos. ¿Cómo se llama el autor? Francisco Lescano. Que son los primeros cuentos o historias donde tenían finales iluminantes. Claro. Tenían estas... La vuelta de tuerca. Estas vueltas de tuerca, finales iluminantes que se desarrollaban en el último párrafo. Y quedaba... Elipsis. Quedabas, pero ¡pum! Sí, y por eso nos marcan tanto también. Yo recuerdo eso y lo de la granja también, que era una granja que es notable. Que es una granja de humanos, ¿o no? Al final, pues, el final es que la granja es de humanos, claro. Claro, correcto. Y tú siempre asumes el rol del protagonista cuando lo vas leyendo y asumes que el protagonista es humano. Claro, y te empiezan a hablar de todas tus costumbres y tú crees que es de un animal X o de una criatura X y finalmente son las costumbres humanas. Claro. No, buenísimo. Es notable, es notable. Chiquillo, tenemos interacción con un auditor, con una auditora. Ah, perfecto. Nos quiere contar, nos dice, es Carolina Bendaño, dice, en mi generación fueron fuertes los archivos secretos X. Sí, claro. Aunque en películas como ET y Mi Amigo Mac fue bastante marcado también la influencia. Sí, claro. Aquellas personas que nacieron en los años 80, esa influencia es muy heavy. ¿Por qué? Primero porque ET y Mi Amigo Mac te acompañan en la niñez de los 80, ¿verdad? Y Los Expedientes X en tu adolescencia, ¿verdad? Y probablemente Los Expedientes Secretos X sea la primera serie en la cual tú esperabas la semana para el capítulo. Sí. Por lo menos aquellas personas que nacieron en los 80. No hubo otro contacto de series antes de ese tipo. Quizás los Venegas, pero era porque estáis almorzando. Pero y no tenía nada que ver con extraterrestres, pero bueno. Pero me refiero a la experiencia. Yo recuerdo incluso reuniones hasta familiares para ver la serie. Era muy convocante, claro. Los Expedientes Secretos X. Cuando había un episodio de estreno. Y generaba una conversación después. Exacto. Que era Lost, en cierta medida. Además que igual parte, yo recuerdo que Los Expedientes Secretos X, por lo menos en la primera temporada, cuando llega a Chile, parte siempre el rumor de que eran casos verdaderos que habían sido tomados, ¿te das cuenta? Claro. Que había cierta también incertidumbre en que será cierto esto o no. Y por otro lado también tocaba temas que eran de Vox Populi, que existía o no la telepatía, etcétera, etcétera. Sí, yo me acuerdo. Perdón, dale. Yo me acuerdo que cuando por primera vez escuché sobre los archivos secretos X, fue justamente eso. Era como una serie que venía a contar efectivos archivos secretos del FBI en formato serie, digamos. Entonces tú ibas a ver eso, ¿cachai? Hechos verídicos. Era como un misterio sin resolver. Es como al principio de Blair Witch Project, no sé si... También, exacto. ¿Cómo se hizo el marketing de esa película? Responde un poco a lo mismo. Y se ocupaba mucho en ese tiempo eso, echar a correr el rumor de que las cosas tenían un trasfondo real. ¿Cachai? Sí, yo creo que el cisma de esa técnica fue con Encuentros Cercanos del Cuarto Tipo, donde Mila Jovovich aparecía al principio de la película diciendo que era verdadera y que finalmente no era verdadera. Que ocurría esa película es en Alaska.
En Alaska, perdón. Esa película es maravillosa también. Es buenísima. Es espeluznante. Es un poco lo que pasa con Dark Skies. Sí. Con esta película que también, donde el extraterrestre llega y arrebata o te manipula, Claro. y te vas contra ti mismo de alguna manera. Es un enemigo muy despiadado. Ahí se cambia el enfoque que teníamos antes de que finalmente el fenómeno ovni era una amenaza nacional o una amenaza para la Tierra, y ya se vuelve algo completamente personal que tú empiezas finalmente a jugar de tu propia psiquis y se vuelve acosador. Hay una película del 78, si no me equivoco, no, miento, del 87 debe ser, donde actúa Christopher Walken, que se llama Communion, que está basado en un libro donde el tipo relata efectivamente sus abducciones. Es macabra esa película, es aterradora, de hecho. Está basada en eso está basado en hechos reales. En un libro casi autobiográfico del autor, no me acuerdo en este momento. Sí, oye, y siguiendo un poco con... O sea, volviendo antes de seguir con el cine, pero un poco volviendo a la literatura, probablemente uno de los notables, junto con los de H.G. Wells, que además de extraterrestre habla de viaje en el tiempo y todo en su literatura, Ray Bradbury, gran escritor de ciencia ficción, tiene una secuencia, un libro, dos en realidad, que se llama Las Crónicas Marcianas, que la llevaron al cine creo que en los 80, Sí. Muy malamente de hecho, pero Las Crónicas Marcianas como relatos eran notables y te daba una profundidad en relación a cómo podían ser las civilizaciones extraterrestres, y en términos literarios genera un hito también dentro de la literatura extraterrestre, porque se mete dentro de la cultura y la civilización, la construcción de civilización extraterrestre, que después va a redundar en películas de otro tipo, como por ejemplo El Planeta Rojo u otras como esa. Oye, y vengámonos un poco a Latinoamérica. Vamos. Recordemos que había el anaquel familiar de literatura, en el anaquel de mi abuela paterna, que era asidua. Recuerdo que mi abuela siempre decía, cuando llegaba a la casa y tenía la bahía de Coquimbo al frente, desde lo más amplio posible de ese balcón de la casa de mis padres, decía: cuánto sueño con ver acercarse desde el horizonte una gran nave extraterrestre. Y siempre se lo imaginaba, yo no la veía ahí como esperando. Yo lo compartía igual. Yo siempre, cuando vivía en esa casa, soñaba un día subir esa escalera, mirar la vista maravillosa que tiene esa casa y ver una nave espacial puesta ahí. ¿A lo Día de la Independencia, dices tú, o a lo Arrival? Yo creo que más a lo Arrival. No podríamos. Yo creo que ella tenía una visión más New Age del fenómeno ovni en sí. Claro. Influenciada. Si hacemos un zoom a lo que tenía mi abuela en su anaquel, tenía, yo recuerdo, 2 libros o 3 libros fundamentales que estaban muy de moda en los 70. Deja de darte uno. Fue Jehová un cosmonauta. Fue Jehová un cosmonauta, exactamente. Oye, ese es de Ricardo Santander Batalla, que murió no hace mucho, creo. Ricardo Santander Batalla, que es un escultor muy conocido y que cuando le dio por la literatura, escribió esto, claro, que es heredero mucho de lo que habían empezado a hacer autores como Eric von Däniken. Claro. Ahora, pasa algo re curioso con ese libro. Ese libro es del 74. Postula esta teoría basada en el Antiguo Testamento, claro, que para él refleja que en realidad estos no son ni dioses o no son, no lo sé. No son personajes divinos, sino que derechamente son seres extraterrestres. Los antiguos astronautas. Claro. Y resulta que esto salió en 74. El año 80
JJ Benítez saca su libro éxito de ventas que se llamaba Los astronautas de Yahvé. O sea, Sí, claro. ¿qué pasó ahí con los títulos? Sí. Y dice Ricardo Santander Batalla que Benítez estuvo en su casa en Viña del Mar, que estuvo leyendo el libro, le estuvo comentando la cuestión y que en cierta medida le plagió la idea. Me pareció Pero una- es lo que también le reclama a la sociedad Urantia con el caballo de Troya. Claro. Es cierto. Claro, claro. Otro de los libros que tenía mi abuela dentro de ese anaquel eran los 2 libros de Yo visité Ganímedes, Ese es de Josip Ibrahim. de Josip Ibrahim. Peruano. 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 José Rociano se llamaba. Claro. Eran 2 libros eso. Exacto, mi preparación ¿Cuántos para abordajes Ganímedes era entregaban? seguro. Tenía otro que se llamaba El Escarabajo de Oro y otro que se llamaba El Cogulus. Chupaya. Todos tenían, yo me acuerdo haberlo leído todos, tenían todo una relación con el cosmos y una planificación estelar de los eventos que ocurrían y una raza superior, etcétera, etcétera. Sí, porque yo decía que mi abuela tenía esta visión más New Age, era porque estos libros, sobre todo el de Santander Batalla, el de Josip Ibrahim, tiene una visión bien positiva de la civilización extraterrestre. Claro. Lo que sucede en la luna de Júpiter es una civilización que logró desarrollarse a través de la cooperación y que todo el ideario no cumplido humano está plasmado en esa civilización. La cooperación, la bondad, el pacifismo, toda esta añoranza de principios de los años 70, cuando las sociedades alrededor del mundo además estaban bien convulsionadas y había 2 formas derechamente distintas de abordar lo que tenía que ser la vida humana. Bueno, eso se refleja, como tú decías bien antes, en los encuentros cercanos del tercer tipo, y por otro lado también, y no nos olvidemos de eso, en la serie de Arthur C. Clarke del 2001, Así 2010, es. el año que hicimos Contacto, ¿te acuerdas? Que implicaba también esta idea que es muy que es muy New Age, que tiene que ver con que el ser humano está en un proceso de aprendizaje en su adolescencia y que están estas razas superiores esperando que nos vayamos cometiendo equivocaciones y vayamos evolucionando y vayamos aprendiendo nuestros errores sin autodestruirnos, que era el riesgo inminente. Claro, en el caso de la adaptación de 2001 de Kubrick, del Centinela, de Arthur C. Clarke, Sí, sí. recuerdan, hay gente que ve 2001 y a la primera dice, pero ¿de qué trata esta película? ¿De qué? Pero por ya. Y en definitiva es justamente eso. Los monolitos que aparecen en 2001 lo que están haciendo es ser una especie de faro o de alarma de las diferentes edades evolutivas del ser humano. Exacto. En la medida que se van descubriendo y los van tocando los seres humanos o van interactuando con estos monolitos, los extraterrestres inmediatamente saben a millones de kilómetros de distancia que el ser humano está en un estado distinto, por ponerlo de alguna manera. Un salto evolutivo. Ahora, esa visión de cooperación o de vigilancia o de tutela de civilizaciones extraterrestres sobre los humanos, el que lo plantea fuertemente, y aquí vamos a entrar a un personaje pop de lo más pop de lo pop dentro de la divulgación, es lo que postula Erich von Däniken a partir del año 68 con su libro que en español se llamaba Recuerdos del Futuro y que en inglés se llama Chariots of the Gods, que fue un bestseller. Yo creo que no había ningún velador en los años, esto fue el 68, diría que a fines de los 70 o a mediados de los 70 hasta los bien entrados los 80 no había ningún velador de familia en Chile que no estuviera puesto ahí. De hecho voy a ponerles la portada porque a lo mejor les va a sonar. En ese caso lo que plantea Däniken, von Däniken, es que desde tiempos inmemoriales los extraterrestres, civilizaciones, han estado en contacto con los humanos, y es más,
en algún momento Daniken dice abiertamente que influyeron genéticamente en nosotros. De hecho, nos dan una inteligencia superior, hay un salto sustancial en términos de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, cómo entramos en conciencia y cómo empezamos a pensar de manera distinta. Y eso a través de una hibridación. Deja buscar el... Acá está. Que es una portada clásica. Aquí está. ¿Qué es esa? Claro, notable. Ya, esto después hizo un documental. Sí. Y según estuve viendo ese documental, incluso estuvo postulando un premio Oscar. Cuando estáis postulando un premio Oscar porque ya te hiciste demasiado pop. ¿Ya? Y este libro en particular es lo que catapulta a von Daniken, que después escribiría libro tras libro, tras libro, tras libro. Von Daniken tiene 80 y tantos años, es un ciudadano común y corriente en Suiza que trabajaba en la hotelería y que en algún momento él plantea este libro en base a puras preguntas. Por eso tiene un signo de interrogación ahí. No es una aceleración. Lo hace un ciudadano común y corriente que se hace preguntas sobre el paso de diferentes civilizaciones. Bueno, ¿por qué las pirámides de Egipto? ¿Por qué son así? ¿Realmente pudieron ser construidas por humanos? Ese tipo de preguntas se hacía. O los moais en Isla de Pascua, o los monumentos en no sé, mayas en Palenque, o en Asia, en México, ni que hablar. Y una de las cosas que a él más le llamó la atención fueron las líneas de Nazca. O sea, él estaba muy situado en el vestigio de sociedades ancestrales y cómo la arqueología no había logrado encontrar una respuesta definitiva a esos misterios, él empieza a hacerse preguntas. Esa serie de preguntas que se hace, que son bien retóricas muchas veces, son las que toma ahora, hace 10 años que habrá empezado la serie Alienígenas Ancestrales, que reflota la teoría de los antiguos astronautas, porque así se llama esta teoría, que no es una invención no es necesariamente una invención de von Daniken. Hay muchos autores que venían postulándolo de mucho antes. Charrot, Powell o Bergier las habían planteado antiguamente, o antes que él, pero él las convierte en elementos absolutamente pop, y esto se transforma en un fenómeno. Von Daniken se transforma en una celebridad, absolutamente, entrevistado en todos los programas, iba con su pipa, con estos aires medios intelectuales o intelectualoides, hecho pedazos por la comunidad científica, hecho pedazos por los arqueólogos, pero él siguió adelante e influenció a un montón de divulgadores del fenómeno ovni, como el que conocemos más hoy en día es Giorgio Tsoukalos o Sóculos, ese. Que es el que hace la serie Alienígenas Ancestrales. De hecho, von Daniken es el mentor de Giorgio. Y todas las ideas que son planteadas en Alienígenas Ancestrales son las ideas de von Daniken. Hay de hecho un capítulo completo dedicado a von Daniken como mentor de esa serie, que lleva no sé cuánto llevará, como 10 años de llevar, un poquito menos probablemente. Para mí, von Daniken es el que hace... Es uno de los grandes profetas de las temáticas que se siguen hablando hasta el día de hoy en ese fenómeno en específico. Cómo las civilizaciones extraterrestres influyeron directamente en nuestra cultura, en nuestra genética. Notable. Volviendo al cine, hay una gran película, de mi punto de vista, una de las mejores logradas de la serie de Alien. Quizá El octavo pasajero la supere porque es más terrorífica. Sí. Pero Prometheus es una película que tiene ya un trasfondo filosófico, ¿verdad? Que tiene que ver con el origen de la vida misma en la Tierra, ¿verdad? Que es producto de un extraterrestre que la pone. Bueno, es heredera directa de von Daniken. Exacto. Y que por otro lado, que finalmente la quiere destruir, po. Correcto. Se arrepintieron.
se arrepintieron, generaron este alien como un arma biológica, ¿verdad? Que se rebeló contra ellos mismos, pero querían destruir la Tierra, ¿verdad? Sí, pues. Pero Prometheus es notable porque, bueno, Prometeo es el que roba el fuego sagrado del Olimpo, ¿verdad? Y se lo entrega a los humanos, que en el fondo representa la sabiduría, representa también quizás la conciencia, quizás la lucidez, ¿verdad? Y la entrega. Prometeo en este caso se arrepiente. Ahora es cosa de mirar para afuera para saber por qué. Hay dos líneas argumentales. Una es esa, que es la principal. Estamos hablando que la película hace un relato alrededor de la idea de la deidad. Exacto. Porque David, el androide David, en algún minuto le pregunta a su creador, le hace las mismas preguntas que nosotros nos hacemos o que se hacía von Däniken, poniéndolo desde ese punto de vista, que son preguntas bien ontológicas, ¿ya? Que son preguntas profundas. El androide David preguntándole a su creador razones de fondo de su existencia, y este creador subiéndose a una nave a buscar a la civilización que él cree que lo creó a él o que creó a los humanos. Entonces hay una posta de... Claro. Es siempre la misma pregunta tanto para el androide como para el humano. Y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba. Eso es lo más interesante. Es lo que salía Ridley Scott en el universo Alien. Exacto. Yo creo que Prometeo es el que hace la rosita y pum, o le pone la guinda a la torta en definitiva. Y finalmente ahí comprendemos de qué estamos hablando desde el Alien del octavo pasajero. El octavo pasajero del 78, 79. Es del 79, parece. 78. Claro. De hecho, en términos temporales, es la primera película de la saga. Esa, claro. Prometheus y Alien Covenant son las dos que vienen como precuela a Alien del octavo pasajero. Claro, porque Covenant es la secuela de Prometeo, sí. Claro. Correcto. Y ahí uno ve el inicio de todo el drama. Exacto. Bien, Tomás, ¿cómo andamos de tiempo? Ya estamos finalizando, entiendo, ¿no? Ya estamos finalizando. Sí, estamos en los últimos 8 minutos de programa. A mí me gustaría, Alejandro, Camilo, Tomás, no sé si les parece, pero dediquemos estos últimos minutos, 5, a hablar del Eternauta. Oh, magnífico. Yo creo que el Eternauta debe ser una obra maestra del cómic, si tú quieres, en la forma de llevarlo, ¿verdad? Pero por otro lado también dentro si tú lo extrapoláis al relato del fenómeno, y que probablemente haya marcado a tantas generaciones en toda Latinoamérica, especialmente a Argentina, y que genera también dentro de su autor una herida que nunca sanó tampoco en Argentina, ¿verdad, Alejandro? Oesterheld, el creador del Eternauta, del clásico Eternauta, de la edición que fue por entregas del año 57 al 59 en Argentina, para mí es un genio. Es un genio que además setea, como decías tú, la forma de mostrar un relato que tiene que ver con una invasión extraterrestre. Primero la pone en Latinoamérica, ya no estamos hablando de cosas que pasan en Estados Unidos, la pone en Buenos Aires con una nevada, partiendo con una nevada como método de coerción hacia los humanos por parte de una civilización que no alcanzamos a comprender hasta bien avanzado el cómic. Me imagino que la gente que consumía el Eternauta por entregas tiene que haber estado comiéndose las uñas. Increíble. Porque la solución no aparecía. El Eternauta habla de la historia de Juan Salvo y un grupo de amigos que trata de vencer esta invasión extraterrestre en el Buenos Aires de los años 50. Pero lo más impresionante de todo es que los ingredientes de este cómic, a mi juicio, y a lo mejor otras personas ni siquiera están de acuerdo, en términos de guión, fue tomado por el cine
en un montón de películas. Así es, está ¿Ya? absolutamente de acuerdo. En los plots, en cómo se dan los plots, en cómo se dan los puntos de conflicto dentro de la historia, en cómo son resueltos, en cómo actúan los personajes, pero además en cómo son presentadas las razas alienígenas. Claro. Porque en un momento creemos que quienes están llevando esta guerra a Buenos Aires es una raza, y después nos damos cuenta que es otra raza que nos vemos, que no alcanzamos a ver, y que estos alienígenas que están en la calle peleando round a round con los humanos están siendo manipulados por esta raza superior. Exacto. ¿De qué raza estamos hablando? De los manos, estamos hablando de los cascarudos y de los gurbos. Exacto. Pero que ellos en definitiva están siendo manipulados para sus propios intereses por los ellos, que así son llamados. Así son llamados por los manos, por los manos, que tienen unas manos enormes con muchos dedos. Porque los manos en definitiva no son malos, los manos no son malos, están siendo usados y esclavizados. ¿Qué es lo que quieren hacer con los humanos también? O sea, realmente... Para un fin de conquista a nivel intergaláctico. Ya los ellos van de universo en universo, buscando estas civilizaciones para ocupar sus recursos u otras cosas. Por lo tanto, es una trama muy compleja que se va desenvolviendo y uno las va separando como si fuera una rosa o como si fuera una cebolla, capas de cebolla, y eso lo hace mucho más interesante. Además, los dibujos de Solano López son maravillosos, las expresiones de los personajes son una joya. El Eternauta ha sido reeditado varias veces, de hecho tiene una segunda parte. Fue replanteado por Oesterheld en algún momento con dibujos de otro autor, de Breccia, que son totalmente distintos a los de Solano López, que le da un cariz bastante más lúgubre, y que fueron considerados en su momento como obras de arte también. Por lo tanto, el Eternauta es una pieza también fundacional a nivel latinoamericano, y yo creo que alguien en Hollywood, y eso es una postura bien mía, alguien en Hollywood o dentro de los guionistas hollywoodenses, siempre ha habido una copia escondida del Eternauta para sacar ideas. Así de genial fue Oesterheld y así de genial fue Solano López al ir planteando estas imágenes que realmente retumban profundamente en la psique del ser humano. Año 57 al 59, el Eternauta. Realmente, para sacarse el sombrero, una de las grandes obras del cómic a nivel mundial. ¿Qué pasó con el autor, con Oesterheld, Alejandro? Detenido y desaparecido de la dictadura argentina. Wow. Él y sus hijas, una cuestión, pero un dramazo terrible, despiadado, cruel, pero a Oesterheld no lo mataron por ser dibujante de cómic o por plantear una idea del héroe colectivo, porque esa era la gran gracia del Eternauta, el héroe colectivo, un grupo de amigos que se ponen de acuerdo, cada uno en sus funciones determinadas para vencer la invasión. A él lo mataron por ser montonero, o lo desaparecieron por ser montonero, y a su hija probablemente como represalia también. Nefasto lo que le pasó a Oesterheld. Cada aniversario de nacimiento de Oesterheld aparece la viñeta donde está Oesterheld, con los personajes del Eternauta poniendo un cartel bien grande, porque dentro de la sociedad argentina este legado no se ha olvidado, y sé que también en Chile hay fanáticos del Eternauta y de la obra en general de Oesterheld, que es bastante más amplia que el Eternauta, por supuesto. De todas maneras, un patrimonio de la humanidad, el Eternauta. Muchachos, vamos terminando el programa. En relación a lo que hemos conversado, palabras finales, Camilo. Yo no me quiero ir sin antes mencionar un par de películas que igual encuentro súper valorables porque entregan otro punto de vista también. A ver. Que una es Sector 9. No sé si se acuerdan, que es peliculón. Es sudafricana. Porque entrega el punto de vista de cómo nosotros, con nuestra falta de humanidad, tratamos a aquel que es distinto a nosotros, ¿vale? A cómo lo segregamos, cómo lo disgregamos y cómo somos indiferentes hacia él. Un tema muy actual, sobre todo en Chile. Un tema muy actual en Chile y en el mundo. Imagínate la crisis de refugiados, por ejemplo, que hemos estado viviendo en todas partes.
Y otra también, que finalmente tampoco es tan temática ovni, pero sí habla de extraterrestre y también de la actualidad, es Avatar, que es el reflejo finalmente de cómo nosotros actualmente depredamos el ecosistema. Cuando nosotros somos los extraterrestres. Cuando nosotros somos, y en base a nuestro sistema político o económico, depredamos lo que se nos ponga por delante. ¿Vale? Que encuentro que esas dos son reflexiones súper profundas en cuanto al momento actual que estamos viviendo y a las incertidumbres en cuanto al futuro. Notable, Camilo. Tomás. También una mención honrosa a otra serie quizás olvidada, con un muy buen opening, agarrándome un poco de lo que dijo Camilo sobre el Sector 9. Una serie que se llamaba Alien Nation, no sé si alguien se acuerda. Por supuesto. Alien Nation, eran un grupo de extraterrestres que llegaban de refugiados, eran un grupo de extraterrestres esclavos que habían sido esclavizados por una raza superior a ellos, que habían quedado a la deriva en el espacio y que habían llegado a la Tierra prácticamente en condiciones paupérrimas, y que habían sido asimilados por la sociedad estadounidense y con todos los problemas que eso traía, digamos. Cierto. ¿No les suena conocido? Absolutamente. Claro, exacto. Es una analogía súper un poco exagerada, pero para hacerla un poco más aguda de cómo las sociedades afroamericanas se desarrollan en Estados Unidos. Bastante chora, con un opening muy interesante. La visión de mi abuela plasmada en esa grabación de 8 milímetros con un montón de naves espaciales en el horizonte llegando a algún lugar de los Estados Unidos para quedarse, digamos. Los capítulos están en internet. Véanla, es una serie muy... Es un poco de ciencia ficción y humor también. ¿Ya? Sí, mezclado con un poco de serie de detectives y cosas así. Muy chora, en general. Cierto. Mira, quería hablarles que la Carolina Bendaño nos había hablado sobre... nos hizo otro comentario. Decía, I want to believe. Sí, claro. Que es en el póster de Mulder, ¿se acuerdan? La frase de Sí, aquel claro. póster detrás del escritorio de Mulder daba pie de caer en el juego narrativo de los temas tratados en la serie y decir al final, ¿por qué no? Claro. Cierto, absolutamente cierto. Claro, absolutamente. Carlos Alegre nos manda un saludo ahí, nos manda un thumb up con un gris. Un saludo para Carlitos. Y también nos dice, vi invasión extraterrestre. Sí, pues, Así que, notable. bueno, hoy día el programa fue un programa en formato Facebook, ya, para que la gente lo pudiera ver. Muy probable que en el tiempo de cuarentena sigamos con este formato que es un poco más ágil y más fácil es más fácil de acceder, digamos. Ya, así que vamos a seguir entregando por este medio. Excelente. Alejandro, palabras finales. Bueno, este capítulo tenía como objetivo que cada uno nos reflejáramos un poco en el fenómeno ovni. Es un reflejo de nosotros mismos. Nosotros estamos poniendo en el fenómeno nuestros temores, nuestras inquietudes, nuestras esperanzas también. También estamos viendo lo violento que somos, lo estamos poniendo ahí. Lo contradictorio que somos, ese animal dividido, ese animal que a veces quiere conquistar, pero a veces también tiene un grado fuerte de compasión, tiene un carácter fuerte de ternura. Así que mi llamado es siempre a abrazar el alien interno, el alien interior, por decirlo de alguna manera. Mientras nos comprendamos nosotros, también esos fantasmas van a ir desapareciendo y probablemente el fenómeno ovni en sí sea interpretado de formas a veces hasta insospechadas, creo yo. Mientras nosotros vayamos proyectando ese mundo interior. Ojalá sea así. Yo cuando vi Alien Prometheus y después vi Alien Covenant, hay algo que nunca se resuelve, ¿eh? Que efectivamente por qué esta raza extraterrestre superior de los seres calvos querían eliminar a la raza humana. Los ingenieros. Entonces, claro, los ingenieros. Los llamados ingenieros, sí. Entonces, en un momento determinado decía, ¿cuál será la razón? Man? Entonces después me pongo a pensar, weón, en
en dignatarios de este gobierno, en dignatarios de los distintos partidos políticos de izquierda a derecha, weón, en la estupidez humana que uno ve en la calle habitualmente, y uno se da cuenta que efectivamente el cerebro del ser humano puede estar alienado, más que tener un alien adentro. Y si está alienado debe generar un virus probablemente que sea mucho más poderoso y más terrible que el coronavirus, que se llama estupidez. Así que en este caso sí, ojalá, Alejandro, que sea así como tú dices, pero yo creo que vengan los aliens nomás. Bien. Que vengan los Anunnakis. Que vengan los Anunnakis. Buenas noches, muchachos, gracias por su sintonía, nos vemos el próximo jueves para otros fantasmas. Adiós.